Entonces, bueno, lo primero es comentarles que dentro del Centro del Clima y la Resiliencia, que ha sido mencionado varias veces aquí, tenemos el área de dimensión humanas, y dentro del área de dimensión humanas existe una línea de investigación que se dedica a los temas jurídicos y legales del cambio climático. Este es nuestro equipo de trabajo en nuestros distintos temas de investigación. Y efectivamente hoy día nos vamos a situar en esta parte alta del trabajo que estamos realizando en temas de adaptación, que es un tema bastante transversal. Entonces finalmente vemos que atraviesa lo que es la gobernanza, temas de financiamiento, temas de equidad y muchos otros que están en esta parte superior. Bueno, cuando me invitaron me pregunté de qué hablar en este seminario, y creo que un tema interesante es efectivamente definir cuál es el rol del Estado en materia de adaptación en esta nueva etapa de lo que es el régimen legal internacional del cambio climático, puesto que estamos en una etapa de evolución, una etapa refundacional. Se habla en la doctrina de distintas etapas en la construcción del régimen legal internacional. Aquí se ve muy chiquitito, pero si ustedes se fijan en los números, tenemos que hay una etapa, un periodo fundacional, que es toda la primera etapa de creación científica, que va a dar luego lugar a lo que es el régimen legal internacional del cambio climático. Aquí vemos que la ciencia se adelanta y que nos da todas las bases para después construir este régimen climático. Hay una etapa de fase de prenegociación, es una fase constitucional. La doctrina aquí habla de esta fase constitucional, que es la etapa, ¿no es cierto?, de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, y hoy día nos encontraríamos en una segunda fase constitucional frente a esta definición de cuál va a ser el nuevo instrumento que va a regir a nivel internacional el cambio climático. Entonces nos estamos situando ahí, y dentro de este marco a mí me gustaría tratar tres temas principales. ¿Cuáles son la adaptación en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, las directrices que dentro de ese marco se han dado para lo que son la elaboración de los planes nacionales de adaptación, y por último, cuáles son los desafíos de este nuevo régimen? En cuanto a lo que es la estructura internacional de la adaptación que se desprende de la Convención Marco, tenemos aquí un esquema bastante complejo sobre toda esta estructura institucional, en la que no me voy a detener porque solo tengo 15 minutos y quiero ser respetuosa con los tiempos, ya les quité bastante al principio, por ende no me voy a detener, pero para entender un poco la complejidad de esta estructura. Luego, el rol de la Convención para apoyar estos procesos nacionales de adaptación, porque finalmente, efectivamente, la adaptación se lleva a nivel nacional y local, pero no debemos olvidar que este régimen internacional del cambio climático nos está dando directrices y ciertos apoyos para la construcción de la adaptación a nivel nacional. Este cuadro muestra un poco cuál ha sido la evolución dentro del régimen internacional del cambio climático, porque no hay que olvidar que esta convención firmada en el año 92 pone su acento en lo que es la mitigación al cambio climático. Entonces, en esta evolución, nosotros hemos visto cómo la preocupación ha ido reorientándose hacia e incorporando el concepto de adaptación, que si bien estaba presente en un principio, no era una cuestión tan relevante como la mitigación. Y vemos aquí en la parte baja, ¿no es cierto?, cómo este régimen internacional tiende y está orientado a reequilibrar estos dos conceptos de mitigación y adaptación. Entonces, en esta presentación yo me quiero situar en esta última etapa, que se inicia en la conferencia de las partes número 16, que se lleva a cabo en México, la conferencia de Cancún, en la cual se crea lo que es este marco de la adaptación y por ende se crean las directrices, o sea, el marco para las directrices de lo que van a ser los planes nacionales de adaptación. Aquí se ve un poco difuso, pero bueno, les voy a ir contando de qué se trata. En Cancún yo quiero rescatar tres temas principales. El primero es cómo pasamos de lo que son los programas nacionales de adaptación en la flecha de más arriba
hacia lo que son los planes nacionales de adaptación, porque hay un cambio conceptual que va a traer implicancia y vamos a ver más adelante qué es lo que son estos planes nacionales de adaptación. El concepto de planificación y cuáles son las directrices, o así muy en general. La presentación tiene mucho más contenido del que yo voy a hablar, así que si quieren profundizar podrán ver la presentación más adelante. Respecto de este paso de lo que son los programas a los planes nacionales de adaptación, hay que tener presente cuáles son los objetivos de estos planes nacionales de adaptación, cómo pasamos de esta óptica preventiva a una óptica bastante reparatoria, lo que nos da cuenta, ¿no es cierto?, de la conciencia que tenemos ya del fenómeno, y quién va a ejecutar estos planes nacionales de adaptación. En cuanto a los objetivos, no se preocupen que yo no voy a leer todo el contenido de todas las láminas, pero es importante dejar presente que hay mucho argumentación y fundamentos detrás de cada elemento que voy a tratar. Primero, los objetivos de los planes nacionales de adaptación son, primero, reducir la vulnerabilidad y, segundo, facilitar la integración de la adaptación del cambio climático a las políticas nacionales de desarrollo. Y eso a mí me gustaría destacarlo, porque este quizás fue uno de los grandes cambios en cuanto a ir integrando lo que es este concepto de adaptación al cambio climático a las políticas de desarrollo que ya tienen los países, y creo personalmente que ahí hay un gran desafío para los países de entender el cambio climático no como un elemento, como una cuestión aislada, sino que realmente como una cuestión que está en el centro del desarrollo y de las políticas de desarrollo de los países. Respecto de esta óptica preventiva y reparatoria, podemos ver que estamos pasando a lo que esta adaptación de la prevención y también, de la adaptación una vez ya ocurrido los desastres y los fenómenos, pero estamos llegando un poquito más lejos, que es también considerar lo que es el daño climático, o el daño producido por el cambio climático, y esto se observa a partir de la creación de un mecanismo en Varsovia que está por definirse, pero que ya se dieron ciertas directrices al respecto. En cuanto a quién ejecuta estos planes nacionales de adaptación, vemos que aquí hay quizás dos sectores importantes, como son el público y el privado, y yo me voy a dedicar principalmente a la primera parte, que es el rol del Estado, ¿no es cierto? Hablemos de agencias, ministerios, municipalidades. Acá me quiero detener en lo que es el concepto de planificación y de política de desarrollo, porque a partir de Cancún se nos hace un llamado, ¿no es cierto?, a ir integrando esta adaptación dentro de las políticas de desarrollo, y vemos cómo organizaciones internacionales como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico están preocupados de la adaptación, porque ya se está considerando este elemento dentro de las políticas de desarrollo. O sea, no es una cuestión aislada de lo que es el régimen internacional del cambio climático, sino que ya se está incorporando a los conceptos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, cuestiones que para Chile, por ejemplo, a pesar de ser país en desarrollo, estamos en la OCDE y por ende va a ser un elemento importante a considerar. Ahora, en cuanto a esta planificación, ¿no es cierto?, lo que nos exige esta nueva mirada es que tenemos que coordinarnos con lo que son los objetivos, planes, políticas, programas nacionales de desarrollo sostenible. Quizás que va en la línea de lo que Fernando mencionaba sobre el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, lo cual también me gustaría referirme. Y aquí paso a lo que son ya las directrices que se dan, que voy a pasar de manera muy somera, así que no se asusten por el texto, pero algunos temas importantes es que se llama a los países. Las directrices, hay que recalcar que las directrices están formuladas para países menos adelantados, ¿no es cierto? Pero también se hace un llamado a los países en desarrollo, a seguir también estas directrices, y en ese sentido nuestro país debiera tomarlas en consideración para la definición de las políticas de adaptación y de los planes nacionales de adaptación en particular. Y acá se hace un llamado para que los países presenten el 13 de febrero del 2013 estos planes nacionales de adaptación, los cuales después serán evaluados por las distintas, el órgano subsidiario de ejecución de la convención,
se sacarán informes, etcétera, pero y aquí hay una primera iniciativa que pretende reagrupar todo lo que son los planes nacionales de adaptación de los países menos adelantados y de los países en desarrollo. Ahora, en cuanto a las directrices, aquí vemos los elementos fundamentales de las directrices y vemos que hay 4 etapas principales, como son establecimiento de base y determinación de las carencias de los países, elementos preparatorios, estrategias de aplicación y por último la supervisión, evaluación y presentación de informes. Podríamos decir que esas son las etapas esenciales que deben seguir la elaboración e implementación de los planes nacionales de adaptación. Y las directrices dan contenido a cada una de estas etapas. Y, por ejemplo, respecto de la primera etapa que nos dice, bueno, cuando estamos en la etapa de establecer las bases, estamos hablando de definir cuáles son nuestras carencias, cuáles son los acuerdos institucionales y la coordinación que vamos a establecer, cuál es la evaluación de la información disponible. Después, en la segunda etapa, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos destacar? Que debemos rescatar el trabajo que están haciendo ya las instituciones nacionales y darles a ellas, ¿no es cierto?, esta nueva misión en materia de planes nacionales de adaptación, pero también que este proceso sea participativo y aquí se destaca particularmente el rol de género y el rol de las mujeres en este trabajo de elaboración de los planes nacionales de adaptación. Como tercera etapa vemos que hay estrategias de aplicación, tenemos que establecer prioridades, reforzar los marcos institucionales, tenemos que reforzar la capacidad de coordinación, la divulgación de información y por último de nuevo se refuerza esta idea de incorporar la adaptación en la planificación del Estado. Y por último, ¿no es cierto?, considerar que toda la implementación de los planes nacionales de adaptación tiene que tener una etapa de evaluación, de supervisión y luego de evaluación. Acá el grupo de expertos de los países menos adelantados de la Convención Marco ha establecido o ha dado aún mayor contenido del que la conferencia de las partes dio a cada una de estas etapas. Y este trabajo es interesante, está al lado izquierdo acá aparece el título de este trabajo, porque se han establecido las preguntas que se debieran formular los países al minuto en cada una de estas etapas, para poder definir cuál es, si estamos en la etapa de definición de carencias, cuáles son las preguntas que yo me debiera formular. Y bueno, ahí aparecen las distintas preguntas en las distintas etapas y luego vemos un ejemplo, nos dan un ejemplo de cuál sería el proceso de la formulación de estos planes de adaptación dentro de cada Estado. Y la convención en este sentido, las decisiones de las partes son muy respetuosas de lo que son las características particulares de cada país y por ende, si bien estas son propuestas, cada Estado debe adaptarlo a sus propias características. Ya vamos terminando, así que no se preocupen. Por acá vemos un esquema de cuál es el flujo de responsabilidades a nivel nacional en lo que es esta formulación de los planes de adaptación. Y podríamos decir que si esas son las etapas, ¿no es cierto?, que debemos seguir, yo creo que Chile se encontraría ahí y a lo mejor las personas del Ministerio nos podrían dar más luces acerca de si mi interpretación es correcta o no, pero estaríamos en esta etapa de lo que es la formulación de un marco general de la adaptación, que como mencionaba Fernando, esta formulación del marco de la Estrategia Nacional de Adaptación se acompaña de ciertas estrategias sectoriales que se han ido elaborando en forma paralela a esta estrategia nacional, lo que ha generado algunas dudas de la metodología empleada en el país. Por último, entro ya a los desafíos que tiene Chile, digamos, en esta incorporación de lo que es la adaptación en esta política de desarrollo. El cambio climático no es parte, por ejemplo, de la evaluación de impacto ambiental. Entonces ahí ha habido un cuestionamiento de que, bueno, para dejar de mirar, ¿no es cierto?, la adaptación como un elemento disociado, como un elemento del que nos debemos preocupar, pero disociado del resto, ahí creo que hay una pregunta que hacer. Acerca del otro tema sobre el rol del Consejo de Ministros para la sustentabilidad en esta mirada transversal, creemos que también hay un desafío de coordinar las instituciones, porque si bien el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad es un buen elemento, no hay que olvidar
que Chile ya tiene una institucionalidad de cambio climático, hay un consejo asesor que después pasó a comité o al revés, no sé, no recuerdo bien, pero y vemos que de pronto olvidamos cuál es el rol de este comité, que me imagino, o bien no son los mismos integrantes del comité que los consejos de ministros, entonces ahí creo que hay desafíos que lograr. Y ya estoy terminando, denme un minuto. Y a nivel internacional, ¿qué es lo que estamos observando? Que, claro, como decía al principio, de la mitigación pasamos a la adaptación, pero creo que incluso estamos dando un paso más allá, porque ahora nos estamos cuestionando sobre aquello que la adaptación no es capaz de resolver. Y ahí es cuando pasamos al tema del daño climático. O sea, estamos en el cuestionamiento de que incluso la adaptación, tanto preventiva o reparatoria, hay cosas que no va a resolver y que los daños se van a provocar y se van a producir igual. Y estamos entonces en un terreno que incluso estamos llegando mucho más allá de la adaptación, y de ahí que se cree este mecanismo de Varsovia sobre el daño climático, del cual yo tengo muchas dudas de lo que va a pasar. Y aquí simplemente esta es la última lámina que presenta algunos de los temas que como grupo de investigación nos estamos planteando para enfrentar este desafío del cambio climático en Chile. Y estamos trabajando en primer lugar en estos temas de recursos hídricos y de sequía, de esta respuesta del Estado frente a la sequía en los últimos años, como una mirada crítica, autocrítica, para ver cómo lo vamos a seguir haciendo. Conceptualización del daño, metodologías de transparencia en materia de financiamiento, porque es un elemento muy relevante, como decía Fernando, para poder hacer lo que tenemos que hacer. Y también nos estamos preguntando, bueno, nuestra normativa actual, ¿hasta qué punto está incorporando la vulnerabilidad para poder hacer frente a este fenómeno? Muchas gracias.